Pues yo que les quiero agradecer mucho el espacio, de verdad, por abrir este momento, por venir, por el tráfico, por compartir. Me parece fantástico, muchas gracias, de verdad. Eh, Porque además yo entiendo y comprendo que abrir espacios para oír a un político no es como, puede ser como no lo más interesante o como el plan más chévere. Es mejor tomar solamente sangría y hablar de cómo solucionar la vida de uno y de los otros, pero no necesariamente venir a hablar a una completa desconocida. Entonces les agradezco mucho esa deferencia. Les quiero contar que tengo 43 años, soy una cuarentona. Mamá de David, de 10 años, que me ha permitido vivir el rol más bonito y la versión más bonito de mí misma, que es ser mamá de él. Soy separada hace ya 7 años y el papá del niño se fue a vivir a Chicago hace ya 4. Luego tengo un rol de mamá-papá, o sea, yo soy mamá. Y este Día del Padre, el domingo, le anuncié a mi familia que a partir de este año requería y demandaba que me dieran también regalo el Día del Padre. Feliz día. Porque ya había hecho mérito suficiente para también celebrar al mes del Día de la Madre el Día del Padre, en mi caso particular. No accedieron, pero seguiré en el trámite. Seguiré, uno tiene que insistir, uno en la vida lo único que tiene que hacer es insistir. Bueno, entonces estudié economía en los Andes y también historia. Fui edil de Usaquén cuando tenía 22 años y aún estando de edil, eso fue el 98-2000, estudiaba economía, historia y era edil. Y me dio por lanzarme al consejo. Pero tenía 24 años y el Estatuto Orgánico de Bogotá no permite que uno sea concejal antes de los 25 años. Es el único municipio en todo el país que requiere que el concejal tenga 25 años. Entonces, en ese momento yo cuando fui edil, cuando estaba en la campaña para ser edil, conozco a Juan Lozano y Juan Lozano me ayuda a escribir la demanda en contra del Estatuto Orgánico que presentamos al Consejo de Estado y no la ganamos. Es la primera de las muchas cosas que he presentado al Estado y que he perdido. La última que presenté fue una tutela en contra del presidente Juan Manuel Santos, porque en un discurso me dijo, esa niña que fue directora general del SENA no tenía ni dónde estaba parada, y entonces por eso la despedimos, desconociendo todas las denuncias que yo había establecido. Y entonces le digo, pues usted me puede ir a lo del género, el buen nombre, y no puede acabar con mi hoja de vida porque resulta que se está defendiendo a un ampón que es Alfonso Prada, al que le denuncié y a quien yo le conté a usted porque le estaba metiendo estas denuncias. Ahí perdí también la tutela. Y en segunda instancia también, obviamente, pero lo está diciendo ahorita, estábamos recapitulando con Silvia y estábamos diciendo lo bueno del tema fue que les tocó sentarse con un abogado a tratar de contestarme la tutela, que eso, o a lo menos eso me deja tranquila. Luego me quemé en esas elecciones del 2000, estaba el embolador. ¿Ustedes se acuerdan de Lucho el Embolador? Lucho el Embolador arrastró mucho voto de opinión en contra de la politiquería tradicional y el clientelismo bogotano, y pierdo la elección al consejo por 500 votos. De edil saqué como 2000 votos y el mecanismo, a mí me encanta realmente hacer política y me encanta la calle y me encanta hablar con gente desconocida, o sea, no le tengo entonces pena, ahí en edil me volví, fue experta en la salida de las iglesias para repartir el volante. Y bueno, no, pues repartía volantes y ahí logré llegar con la tercera votación siendo una completa desconocida. Siempre he sido una desconocida, eso es como el reto a superar, porque no por ser desconocida, no es el reto, no es a superar, es que en la política colombiana tradicional de las monarquías locales, como aquí tenemos una venia especial para el que es el comillas importante o el usted no sabe quién soy yo, presentarle a la gente la vulnerabilidad de a mí nadie me conoce, yo sé que a mí no me conoce nadie, hace que haya un discurso disruptivo y que ponga a la gente a pensar en una alternativa distinta. Porque el que no tiene posibilidades, en teoría, por no ser Galán, Uribe, Pastrana, Cristo, Santos, entonces ese como que no clasifica, ¿no? Yo creo que esa es una de mis virtudes, no tener nada de eso.
Entonces, como dice Álvaro, pues yo monto en Twitter, monto en Twitter todo el día y monto en Transmilenio todo el tiempo. Y voy a Transmilenio y entonces en el SITP urbano, en el SITP provisional por principio no me monto porque cuando sea alcaldesa lo voy a acabar, por favor, entonces obviamente no puedo montarme en eso. Pero comprendo la dinámica entre la diferencia del uno y el otro y a veces he sentido como ciudadana ganas de subirme en el SITP provisional porque ese sí va para donde yo necesito. No como el SITP urbano que nunca va para donde yo necesito y un día me voy a subir al que dice la porciúncula porque quiero saber dónde es que queda la porciúncula según el SITP urbano, que yo sé, pero quiero irme para allá porque en todas partes dice porciúncula, pero ¿por qué es que no dice otra cosa distinta a la porciúncula? Y el otro día que estuve en una empresa de una aplicación de Smart Taxi se llama, y eran más o menos como unos 50 personas, y hablé del tema de lo de la porcíncula, y 5 personas me dijeron, ¡ay, sí! Es imposible entender los carteles esos del SITP peruano. Entonces vivo la ciudad, comprendo la ciudad desde una visión completamente distinta a la tradicional. Bogotá ha estado gobernada por los hombres, eso es una realidad. Pero la falta de complemento desde la visión de lo que somos nosotros las mujeres, como entendemos y vivimos la ciudad, creo que le hace falta a Bogotá. Las mujeres, según ONU Habitat, transitamos la ciudad en zigzag. Nosotras, o por lo menos en mi caso particular, cuando uno es mamá, uno tiene que dejar al niño en un lugar antes de que llegue al colegio. Esa persona lo lleva al colegio, el niño llega al colegio, uno va al trabajo. Si tiene que hacer mercado o hacer alguna vuelta de algo de salud del niño, uno es el que la hace, y por la tarde lo recoge de donde el cuidador, si lo tiene que llevar al centro médico, lo lleva al centro médico y hace todo el regreso. Los hombres transitan más, estos son ONU Habitat, o sea, esto no es María Andrea Nieto, los hombres transitan la ciudad en línea recta. Entonces, así es como está distribuido también los equipamientos urbanos. Es una visión mucho más masculina. Entonces, eso pasa cuando yo fui directora del SENA, y eso digamos que es el ejemplo perfecto. En un evento con Enrique Peñalosa, le digo yo, alcalde, podríamos abrir y dotar la sede de la Gaitana en Suba para que no tantos chicos de Suba se desplacen al centro de la ciudad y podríamos disminuir una presión más o menos de unos 5.000 muchachos. Casi me saca los ojos. Entonces me dijo, usted que no es urbanista no tiene ni idea. Los clústeres, y se echó un discurso que todo el mundo tenía que estar en el mismo clúster. Entonces yo decía, yo lo pensaba desde la otra óptica, y es, ¿para qué me tengo que desplazar de clúster a clúster si puedo estar más cerca de mi casa y no cargarle a la ciudad el transporte público, y puedo estar más cerca de mi familia, y la mamá puede saber dónde está el muchacho? Entonces nosotros comprendemos la vida de una manera distinta. Cuando yo me voy por las calles, básicamente lo que le digo a la gente es, a mí no me conoce nadie, no me conoce Uribe, y es verdad, no me conoce Petro, no sé si ha novio de mí, no tengo ni idea. Yo sé que me conoce Santos, y me... Pues se tuvo que sentar a contestar. No solamente eso, cuando fui directora del SENA en el 2017, descubro unos casos de corrupción muy delicados. Fueron 1 billón de pesos lo que se robaron. Esos son 1.000 Lamborghinis, porque hoy con el Lamborghini podemos hacer una transición, podemos entender mejor, es una moneda para entender la corrupción. Un Lamborghini son 300.000 millones de pesos, 1.000 Lamborghinis es 1 billón de pesos. Entonces yo lo que le digo a Santos en el mes de octubre es, su secretario general de la presidencia, Alfonso Prado, exdirector del SENA, ex jefe mío, con el que trabajé 2 años en el SENA, está feriando la entidad como si fuera un cajero automático. Por favor, no me manden más senadores ni representantes a sacar plata de la manera más descarada, como si eso fuera un cajero automático. 1, presidente. 2, 300.000 millones de pesos en obras están en riesgo porque hicieron mal las licitaciones, los diseños y la planeación de la obra, y están atrasadas y son unos huecos en el fondo de la tierra. El caso más emblemático, el de la 57 con octava, aquí en el corazón de Chapinero, que yo todos los días desde que llegué como directora general me asomaba por la ventana del 8º piso del despacho general y yo decía, pero ¿por qué no se mueve esa obra?
es un principio súper sencillo. 19.000 millones de pesos es para que haya 400 obreros y levantar esa vaina son 7 pisos, no estamos construyendo un estadio, no es una cosa, pues mejor dicho, no estamos en Barcelona, ni estamos en Qatar, no estamos en el Chapinero. Chapinero es un edificio, 7 pisos no tiene gran cosa. Entonces yo le presento todo eso, obviamente a Buenaventura, Leticia, en el Cesar. Y le digo además también, presidente, hay estos 3 temas, yo le quiero decir que es construcción, información, tengo un contrato en donde creo que encontré una firma que se llama RGQ Logistics, que es por donde pudo haber ingresado los dineros de Odebrecht, que están diciendo Pastrana y Uribe hace 2 meses en una carta que radicaron en la Fiscalía, que es la famosa carta que hoy en día ya tiene, digamos, como va a haber imputación de cargos contra Esteban Moreno. Y entonces yo le digo, mire, yo creo que ahí pagaron un favor de los 400 millones de pesos que pudieron haber entrado por ahí, presidente, tenga mucho cuidado, no vaya y sea que lo vayan a meter a usted en problemas. Yo estaba en la mitad de una cosa que yo ni siquiera era consciente de lo que yo estaba. Y el tercer gran punto era el tema de 500.000 millones de pesos de un proyecto TIC, que es a través del cual se contratan todas las plataformas donde funcionan las plataformas de aprendizaje, la tecnología del CEN. Hoy en día ya tiene imputación de cargos la directora administrativa y financiera gracias a las denuncias que se hizo. Yo le cuento todo esto a este señor, el 12 de octubre le entrego todos los papeles y él me dice, por supuesto puedes contar conmigo, aquí todos han visto Los Simpson, ¿verdad? ¿Se acuerdan del señor Burns cuando hacía así? Yo creo que él me dijo, no, tranquila María Andrea, no, esto no puede pasar, no sé qué, salió, se sentó en su despacho y pum, espichó así, y yo salí, no te preocupes. Ya me encargo de ti. Yo me encargo, por supuesto. Entonces yo, antes de que me echen, logro dejarle el tema al viceprocurador, a la Fiscalía le radico 5.000 folios, a la Procuraduría, a la Contraloría, al Consejo Nacional Directivo del SENA, donde están sentados 13 gremios muy importantes, desde FENALCO hasta 3 sindicatos del país. Les presento todo, les muestro las obras y un día me llama, el 1 de noviembre me llama la ministra de Trabajo, me citan a Palacio Nariño y ese día me echan. El otro día sale Alfonso Prada a decir, básicamente descubrimos que María Andrea tenía una red de corrupción al interior de la entidad y por eso el gobierno nacional perdió la confianza en ella y por eso la declaramos insubsistente. Entonces eso fue un escándalo, pero digamos que cuando él sale a hacer esa defensa, el escándalo ya era de una magnitud gigantesca porque con 1 billón de pesos, pues obviamente esto se desbordó en los medios de comunicación y en ese momento que yo era una completa desconocida, ya alguien medio sabía quién era yo. Por las causas de... Sí, alguito. Entonces a raíz de eso, mi nombre empezó como a sonar como una buena gerente, como una persona que había luchado contra la corrupción, no desde el Senado, que es donde se hace la oposición, o desde el Congreso, sino desde el alto gobierno. Yo me paré en la mitad casi que de un Consejo de Ministros y dije, me da una pena infinita con todos ustedes, pero creo que aquí se están robando la plata. Y esa fue la lucha, realmente. Y hay un debate interno de más o menos, yo empiezo a descubrir que las cosas están muy mal en el SENA, básicamente como al 5.º día de haber sido nombrada directora general del SENA. Entonces, pues fue muy duro porque yo tenía un inmenso cariño hacia Alfonso, yo le tenía un inmenso cariño al presidente Juan Manuel Santos y estaba absolutamente convencida que la paz de este país era el camino. Hoy en día entiendo que la paz se la robaron, no la construyeron como la tenían que haber construido y permitieron que sucedieran muchas cosas absolutamente nefastas que hacen que hoy el presidente Duque no tenga ni siquiera la olla. No, nada, no deja nada. Que lo diga No bien. sé, ¿tienes algo? Que lo diga bien. No trabajas tú. Manejo el presupuesto del sector transporte, ¿En dónde? Ministerio de Transporte. Ah, ok. Manejo el presupuesto. Entonces sé de las No tener- carencias no tiene presupuestarias nada. que tiene este gobierno. Con el paro de transporte, el último, el de camioneros, ese fue terrible. De los 46 días. Sí, correcto, ese fue terrible. Y ese, digamos que hubo ahí aprendí mucho de paros. Yo estuve en el de Buenaventura y me tocó tangencialmente el del Chocó. Pero cuando digo estuve, es que estuve en terreno. Entonces entendí muy bien la dinámica y cómo contrarrestaron todo el tema de las promesas que le hicieron, como cuando el Chocó le prometieron cambiar de un municipio a otro. ¿Se acuerdan ese municipio que prometió Prada que iba a Belén. cambiar? El Belén, no sé qué, lo pasaron de Pasando Antioquia a la- Chocó. Sí, sí. Bueno,
Esas eran las cosas ridículas que hacían, y el que se viene ahorita de Buenaventura al nuevo paro va a ser espantoso. Pero una pregunta, ¿cómo llegas a ser directora? Y sobre todo, luego de haber trabajado tanto tiempo con Prada y sabiendo, digamos, que algo tan escandaloso, digamos, no haber identificado eso antes. Y, digamos, una persona que, digamos, entiendo, tú le confías, admiras y de repente, pues, Todo mal. es un monstruo. Es decir, uno cómo no identificar. Yo comparo mucho el tema como cuando uno tiene pues el esposo y el esposo le dicen a uno, oiga, usted no ha sido consciente que su esposo Ajá. y hace y a las 4 y no, eso Incapaz. gordo, incapaz. Primero guerrillero y No, ni de funda, eso es por un lado. Pero por otro lado, hay que entender que es el SENA. Porque no es como, hay la oficina aquí y acá, no. El SENA es una entidad de 4 billones de pesos de presupuesto, de 40.000 funcionarios, de 117 centros de formación, funciona en todos los departamentos del país, funciona en Bogotá y tiene diferentes áreas. Tiene 2 áreas misionales. El área de formación, que es el 70% de la entidad, y el área de empleo y emprendimiento, que era donde yo estaba encargada, y es otra área misional. Y pues obviamente tiene las áreas administrativa, jurídica, pues de funcionamiento y soporte. Fíjate que lo que yo denuncio, porque yo estaba a cargo de 200.000 millones de pesos en la administración, ¿Qué posición tenías? directora de empleo y emprendimiento. Entonces yo manejaba la Agencia Pública de Empleo del SENA, manejaba el Fondo de Emprendimiento, que es el Fondo Emprender, y manejaba los contratos de aprendizaje. Eran los 3 temas álgidos que yo manejaba, con un presupuesto de 200.000 millones de pesos anuales y con cerca de 2.000 funcionarios. Eso nada tenía que ver con las obras de contratación, ni con las obras de construcción, que eran de administrativa y financiera, y que hacían todos los procesos de adjudicación a través del área jurídica y de la administrativa y financiera. Entonces yo no tenía injerencia ni conocimiento. Yo sí veía que ponían las primeras piedras. La única piedra que pusieron yo sí la vi. Es más, estoy en varias fotos, porque dicen, no, para la paz, el nuevo centro de no sé qué, Yo sí, por ejemplo, contraté desde empleo y emprendimiento la construcción y adecuación de varias sedes de la Agencia Pública de Empleo. Obras que se contrataron y obras que se entregaron. Fueron más o menos como, es que no recuerdo muy bien, pero puedo estarte diciendo que fueron más o menos unos 1.000 metros cuadrados de esas oficinas que hicimos y renovamos, por ejemplo, en Mitú, en Minírida, en las zonas más, digamos, como apartadas y olvidadas del país. Pero nada de eso tenía que ver realmente con todos los desastres de Prada. O sea, cuando yo llego como directora del SENA, empiezo a asumir el resto de la dirección. Y ahí es cuando digo, lo que esperaba el alto gobierno era que yo comiera callada. Por esa lealtad que le tenías a Prada. Y porque en el alto funcionamiento la idea es que todos coman callados porque ahí está el poder de por medio. Y el reto allí es que tú no te tienes que dejar seducir por el poder, sino por el poder hacer cosas, que es lo bonito. Y que el SENA tiene una potencia gigantesca. Cuando tú siembras semillas muy pequeñas en comunidades altamente vulnerables, ellas lo toman y pueden empezar a generar excedentes que los ayudan a salir de las trampas de la pobreza. Entonces, básicamente, pues, digamos que con los 2 momentos de oportunidad de trabajar en el gobierno o en una entidad pública, pues fue cuando fui edil, aquí en el SENA, y en el entretanto, pues he sido emprendedora, tuve una empresa de ropa de golf para niños, soy golfista desde que tengo uso de razón, mi papá es adicto al golf, y yo heredé esa adicción, jugué, digamos, a nivel competitivo de manera importante, y cuando nace David, yo me dedico a ser mamá, porque eso fue un tiempo que me dediqué 3 años a ser mamá, o sea, como que yo dije, me he dedicado a muchas cosas en la vida, cuando vaya a ser mamá me quiero dedicar a ser mamá, y un día decidí incluso dedicarme a sentar a esperar, o sea, dije, voy a esperar, si es esperar, es esperar, tengo que ser una fábrica, soy la fábrica de un bebé
no quiero estarme moviendo. Entonces tomé esa decisión, mi ex esposo fue súper generoso, me apoyó, reducimos gastos al máximo y nos permitimos ese tiempo de espera de ese bebé que fue hermoso. Entonces, cuando nace David y a los 10 meses yo ya estaba pensando en qué hacer porque toda la vida he sido muy inquieta, o sea, yo básicamente no me puedo quedar quieta, básicamente eso es un tema que no lo logro, o sea, cuando era economista historiadora siempre tengo que tener como 3 o 4 variables al mismo tiempo porque si no siento que no estoy siendo productiva. Y se me ocurre que no hay ropa de golf para niños, en ese momento ni Nike, ni Puma, ni Adidas estaban haciendo línea junior, y digo, qué interesante, puedo diseñar en Medellín, confeccionar en Bogotá y venderle al mundo. Y entonces llegué a distribuir ropa de golf para niños, marca propia, registrada en Colombia, en México y en Estados Unidos, y vendí hasta en la China, literalmente. Llegué a una feria de golf en la China, de la mano del PGA Tour de Estados Unidos, y vendí ropa en Beijing, de golf, hecha en Medellín, Colombia, y que los chinos empezaron a copiarse. O sea, eso Eso fue... está bien, me está acordando los chinos. No, yo tomé una foto, tengo una foto de recuerdo. Está bien. Llevé a mi muchachito de 3 años, lo puse ahí, como tiene un pelo crespo divino, entonces eso tiene una cosa súper maravillosa por allá, un efecto en los chinos que tienen son supersticiosos, entonces me gané una cantidad de plata por efecto del niño vendiendo ropa de golf a los 3 años. Y entonces eso hizo que mi nombre ahí, Sergio Díaz Granados, que estaba como presidente del partido de la U, y ahí es como voy llegando al centro, me llaman y me dicen, necesitamos y queremos tener una mujer empresaria en la lista al Senado del partido de la U en el 2014. Yo llevaba apartada de la política electoral desde el Consejo en el 2000. Y como a mí me encanta el tema de emprendimiento, ahí aprendí mucho de emprendimiento, pues con mi propio emprendimiento, me senté con Sergio, lo conocí. Yo escribo desde el 2004 en El Nuevo Siglo mi columna todos los lunes, y desde que Santos se le voltea a Uribe con el tema de la paz, como a mí me gustaba la paz, entonces a mí yo que era antisantista, empecé a volverme como santista, y ya para el 2014 lo que había era consolidar supuestamente el acuerdo. Entonces pues dije, no, esto es una oportunidad maravillosa para poder renovar el Fondo Emprender del SENA y para que empecemos a crear conciencia de la importancia de las crianzas amorosas en los niños desde el Senado. Saqué 2.000 votos, 2.000, incluso el de mi ex esposo, que eso es un voto que yo valoro mucho, pues porque dice realmente lo valioso que puede ser uno si el ex esposo vota por uno, es bien. Entonces, conocí a Cristina Plazas, yo no conocía a Cristina Plazas, tenía muy buenas referencias de ella, conozco a Cristina Plazas me conoce a mí en ese momento y ella me invita, después de que se acaban las elecciones del Senado, ella me invita a ayudarle, porque ella era la secretaria privada del presidente Santos para la campaña, y me dice, ayúdenme a hacer campaña. Yo le dije, listo, yo la hago. Y ahí conozco yo directamente a Santos. Y ya Santos me ve a mí en acción, en campaña, que yo no tenía ni idea que era una avanzada, ni que era minuto a minuto, yo no tenía ni idea nada que íbamos a hacer una campaña presidencial, no tenía ni idea. Y ahí aprendí cómo se hacía una campaña presidencial, porque Cristina me dio esa oportunidad. Cristina es una persona que además me enseña muchas cosas, esa es la única persona a la que yo realmente le puedo decir como, que yo tengo como 2 personas o 3 personas en mi vida a las que reconozco como jefe, y ella es una de las que yo me siento muy orgullosa de que ella a mí me llame y me dice, haz tal cosa, y, sí señora, de resto hago caso, de resto David y ya no más, o sea, no sé si hay alguien más a que yo le haga caso, no. Entonces bueno, y ya, y ahí ya se me fueron los 43 años. Y entonces ya después de todo esto, el nombre, pues el año pasado, en noviembre, Guarumo hace una encuesta y salgo yo con 1 punto algo de intención de voto para las elecciones. Y yo dije, chévere, bacano, que es Guarumo, o sea. Bien. Y entonces varias personas muy cercanas, amigos, me dijeron, si se robaron todo lo que se robaron en el SENA, ¿usted se alcanza a imaginar cuánta plata se han robado en Bogotá? ¿Cuántos Lamborghini? Yo creo que son yo creo que son 3.000, ¿sabes? Al año, que se pierden.
Puede que desde el alto gobierno de pronto no, Se pierde o se roba. y todo. Entonces, bueno, yo dije, ok, lo primero que hay que hacer es establecer un comparativo en dimensiones generales, pues porque pues yo nunca he pensado en mi vida pues pues uno no se imagina muchas cosas, pero digamos que lo más responsable era poder decir, dentro de las capacidades que tengo, yo sí podría administrar una ciudad como Bogotá, como administrador. Entonces hice esta comparación básica. Bogotá maneja un presupuesto de 25 billones de pesos. Bueno, yo he administrado presupuestos de 4 billones de pesos y además con una, que ustedes que son del sector público van a entender lo que significa fenecer la cuenta. El SENA llevaba sin fenecer sus cuentas 12 años y para el 2017 yo logro fenecimiento de la cuenta. El que no sepa qué es fenecer la cuenta es es básicamente como el ISO 9000 o un ISO de estos de la Contraloría que hace todos los años en las entidades estatales para determinar si las cuentas están bien manejadas o no. Y te dan un chulo, feneció, no feneció. El SENA llevaba 12 años sin fenecer la cuenta, incluidos los de el ineficiente Alfonso Prada, conmigo incluido a bordo obviamente dentro de la administración, y cuando yo asumo la dirección general del SENA, lo primero que digo es nos ponemos en modo fenecimiento y hago una gran campaña en todo el SENA porque yo me puse como unos 20 puntos de reto para ser directora general del SENA. Después de que me echaron, cuando me echan de hecho, ese mismo día yo recibo la comisión de Contralores. El 1 de noviembre a las 8 de la mañana recibo la comisión de Contralores que viene a hacer todo el barrido de lo que habíamos levantado durante 6 meses. Hicimos corte de cuentas, bueno, dejamos todo listo. Y en mayo del 2018 recibí la buena noticia de que el 2017 logré el fenecimiento de la cuenta. Y sale Alfonso Prada a decir que después de que me habían echado, habían logrado fenecer la cuenta. No se podrán imaginar que yo cogí ese Twitter y lo encendí, o sea, hasta que salieron rayos y centellas por este celular. Y entonces, bueno, pues ya para ese punto ya pues hay varios periodistas que han sido cercanos a esta causa y que han comprendido, digamos, como este discurso y lo han podido verificar. Bueno, entonces lo he administrado bien, tengo fenecimiento de la cuenta. Adicional a eso he administrado 400.000 millones de pesos de un fondo que recibí en 40.000 millones de pesos y que lo entrego en 127.000 millones de pesos, modernizado bajo, digamos, estructuras y estándares, porque me fui a maletear a MIT, a Harvard, a Babson College y terminamos trabajando con el Departamento de Estado en la Universidad de Texas para hacer toda la modernización bajo el esquema de los SBDCs que tienen en Estados Unidos. Implementamos el modelo de SBDC en los 117 centros de formación de emprendimiento del SENA. Entonces, los Small Business Development Centers, que tienen en el sur, tienen 1000 puntos desde hace 50 años el Departamento de Estado para hacer promoción de emprendimiento y para hacer mantenimiento de mis pymes. Porque yo siempre he creído que la única manera que tú tienes para sacar adelante una sociedad es a través de la creación de empresa, punto. La empresa es lo único que te genera riqueza, no hay nada. A mí me preocupan mucho los burócratas que de profesión quieren ser burócratas y no saben si emprendimiento se escribe con E o con H, o si empresa se escribe con E o con H, que nunca en su vida han creado un puesto de trabajo y no tienen ni idea el costo tan alto que significa crear un puesto. Yo he pagado ICA, rete ICA, me ha salido a cacho, IVA, y todo. Y lo he administrado después desde lo público. He hecho fila el 31 de marzo en varias veces. Que los de Previa. se paga por internet. En la Cámara de Comercio. Antes de que existiera el internet. Es que sí, aquí. Es que aquí estamos con dos generaciones Dos distintas. generaciones, yo le digo. Los que pagamos en efectivo y Se ustedes pagaba como ahí hacen todo los con que el tienen celular. cédula de 2 dígitos y los de cédula de 4 dígitos. Y llegan a las 5 de la tarde el 31 de marzo y en la Cámara de Comercio era 93 no cabíamos Claro. y nos salían y nos decían, ok, vamos a dar 3 horas más y todo el mundo gritaba dentro de la Una cámara. señora abogada que era queridísima y le sacaba uno de todo lo mal que estaba haciendo. Todo, eso es un desastre. Bueno, entonces, hoy en día es distinto, te avisan por celular. Y le agradece por texto. Muchas veces. Ah, por de acuerdo, haber- sí. por haber- y la Exactamente. Qué gracias. Todo. Construir país. Bueno, entonces, cuando yo hago ese balance digo, bueno, entonces sí tengo la capacidad de administrar, estoy hablando de billones con billones, entonces no me voy a asustar, porque es que es terrible cuando la gente no sabe que son 10.000 millones de pesos y eso qué significa.
o cuando no saben que es una ficha de PIN. Entonces eso es terrible. O sea, se demora unos 6 meses en aprender el lenguaje. Pero además también lideré equipos de 40.000 personas. En el distrito son 100.000 funcionarios. Ok, me fue muy bien con los sindicatos. Muchos de chaqueta azul, pero bueno. Tuve 6 sindicatos, uno de ellos el que está, el tercero, que es Indecena, catalogado como uno de los sindicatos más fuertes que tiene el país en el policía. Incluso, digamos, tengo para decir también que cuando me echan, los sindicatos cerraron el SENA. O sea, en franca protesta, y eso nunca había pasado en esa entidad, porque trabajamos tan de la mano con ellos, no coadministrando, como dicen que es el miedo de la coadministración con los sindicatos, sino trabajando de la mano con los que mejor conocen una entidad y con los que pueden sacar adelante la entidad, en 2 puntos fundamentales. Uno de ellos, el establecimiento de la cátedra de autorregulación de los seres humanos que necesitábamos implementar en el SENA, para que los muchachos que reciben 500 formaciones técnicas pudieran además recibir eso que hoy en día se conoce como las habilidades blandas, que no es otra cosa distinta a poder manejarse uno internamente como ser humano, pero que no debería aparecer a los 25 años, sino que debe ser un proceso de crianza desde la casa. Entonces yo establezco la cátedra y la dejamos implementada, pero con los primeros que trabajo es con los instructores sindicalizados, y les hacemos una terapia muy profunda de casi 4 meses, yo duro 6, y cuando ya me alcanzo a ir, cuando ya me están echando, ya yo alcanzo a dejar el botón espichado para que la cátedra quedara dentro de las tuberías de lo que significa la formación en el SENA. Entonces ese trabajo tan intenso hizo que ellos dijeran, Dios mío, por fin entendió alguien lo importante de que es trabajar el ser humano, y no lo sacan, pero además porque yo logré en estos 6 meses hacer la ampliación de la planta del personal en 3.000 cargos nuevos para la entidad. Eso era reconocer derechos de trabajadores que tenían más de 20 años como contratistas del Estado. Y finalmente, el impacto. En el SENA tenía un impacto para 7 millones de colombianos, Bogotá, pues una ciudad de 8 millones de personas. Entonces, cuando yo hago ese análisis, digo, yo puedo. Yo puedo. Tengo las tripas, tengo el carácter, estoy bien de salud, porque también es importante estar bien de salud. Esto es una cosa de salud, esto no es pues decir. 724. Sí. Tengo cabeza, tengo mi equilibrio emocional está bien, puedo salir adelante. Entonces dijimos, ok, bien, pero bajo ningún partido político. Hay que hacerlo por firmas. Dando red. Cuando entraste al SENA dijiste que tenías 20 puntos claves para implementar. Pensando en Bogotá, ¿cuáles son los 3 o 4 puntos claves que abordarías? El primero, erradicar de Bogotá el maltrato contra los niños. Con esas cátedras y con ese reentrenamiento a los seres humanos. ¿Tú crees que esa cátedra es para todos los niños? Porque digamos... No, para los adultos. Es para los adultos, no es para los niños. Los niños hoy en día están recibiendo mucha formación desde el conocimiento básico de primaria, pero los adultos no. Colombia es el 3er peor país del mundo para nacer, según la organización Save the Children. Eso significa, y cuando tú tienes evidencias de agresiones sexuales, de feminicidios contra los niños, de maltratos y de violencia intrafamiliar, es porque hay algo que está pasando muy mal al interior de las familias. ¿Qué es eso que está pasando mal? Golpes, humillaciones, palmadas, quemadas, insultos, todo el portafolio de violencia con el que criaron a los papás y a las generaciones anteriores. ¿Y qué pasa? Que nadie le ha dicho a nadie que eso no se hace. Y te voy a decir, cuando uno le dice a la gente eso no se hace, ¿sabes qué te dicen? No, usted no leí. Es que le faltó más correa a usted porque usted está diciendo pendejadas. O te sacan argumentos, me han sacado 2 argumentos, que digamos que hay uno que es el de la Biblia y el versículo algo, que el muchacho si no lo corriges con la vara mal, pero hubo uno que fue el ganador el lunes pasado en la fila que estaban haciendo unas personas en el Ministerio de Relaciones Exteriores en la calle 53 con carrera 13. Vi una cantidad de personas y a mí mis ojos se llenaron de alegría porque dije gente esperando, por eso que les dije que eso es una variable muy importante.
Y me fui así derecho. Es muy mal cuando una persona te dice no, inmediatamente los que están alrededor dicen no. Entonces me pongo a hablar con uno y arrancamos a hablar de discutir precisamente si yo pudiera hacer una sola cosa, yo quería erradicaría la violencia intrafamiliar contra los niños, por lo menos. Y me dice, eso usted no lo puede hacer. Furioso ese señor. Entonces yo le dije, ¿y por qué? Porque tendría que cambiar la Constitución. Y yo, vaya, como diría Wally. Interesante. Para cambiar la forma como nos relacionamos en la casa, hay que cambiar la Constitución. Porque la gente es muy reacia a creer que el problema del interior de los hogares, no, es un problema de la sociedad. Porque es lo que tú decías ahora, ese es problema de la casa. No. De repente si fuera una casa cada 1000 casas, ok, pero es que resulta que tenemos evidencias en la fiscalía y en la morgue de lo que está pasando mal en la casa. La convivencia ciudadana, déjame te explico. La convivencia ciudadana y la cultura ciudadana es un reflejo de lo que pasó en la capacidad de resolución de conflictos en la casa. Entonces, ya hoy en día hay muchas teorías, desde Harvard, desde MIT, desde muchos estudios que establecen, incluso hay una pediatra cuyo nombre no recuerdo en ese otro porque es una TED Talk absolutamente fantástico, que hicieron, haz de cuenta, el Kaiser Institute en Estados Unidos, que midió 17.000 casos puntuales de personas que habían sido agredidas en su infancia, y cómo al hacer seguimiento de estas personas, en su edad adulta tenían manifestaciones de enfermedades físicas y todo el portafolio de enfermedades emocionales, tristeza, ansiedad, depresión, bipolaridad, esquizofrenia. Y todo eso tiene una repercusión en el nacimiento en el hogar. Entonces tú tienes que decirle a la gente, resulta que es que entre los menos 9 meses y los 8 años se produce el desarrollo más importante del ser humano. El 85% del cerebro crece, pero no es solamente un crecimiento físico, es en la producción de una cantidad de endorfinas que hacen que tus neuronas generen muchas conexiones neuronales. Entre más conexiones neuronales, más grande es el cerebro. Y eso significa, pero al final no es que tengas más datos, es la capacidad de poder entender el mundo. ¿Cómo se soluciona el tema de generar más endorfinas? Una mamá amorosa y presente, con un papá amoroso y presente. No importa si es papá o mamá o lo que sea, no importa. El cuidador que haga crianza segura y con afecto. Y el cómo, perdón. Y el cómo. Por si te llega a funcionar, en mayo del año entrante se va a generar el simposio de prevención de abuso al menor en Bogotá. Lo organiza el Vaticano. El 85% del abuso a los menores se sucede en la casa, no en la iglesia. El 5% del abuso se sucede en la iglesia, pero como es el que da boom, entonces el Vaticano está organizando, porque yo lo estoy organizando, el abuso a menor. Menor no es solamente niños, menor es personas mayores, personas con discapacidad cognitiva, sí, okay, y niños. Y se está cogiendo a Bogotá exactamente como la sede para hacer ese simposio. Y la respuesta que está encontrando el Vaticano a la disminución en este momento es lo que tú dices, es educación al adulto. Y es hacia educación al adulto, y se va a generar en toda Latinoamérica un programa de educación al adulto para prevenir. Mira, estuve reunida con otro tweet, porque como yo me relaciono con tuiteros de verdad, porque no tengo bodegas de tuiteros como Petas. Bodegas de tuiteros, claro, ¿cierto que hay bodegas? O sea, mi bodega es Álvaro. Yo soy yo soy mi bodega. Yo hago por 20.000, yo tengo 200 seguidores. Y entonces, bueno, tú tienes que coger centros y comunidades muy vulnerables, a los que lo usan. Pero el 2% de la población no es Twitter, colombiano. No es llevar un payaso un domingo por la tarde a decir, no le pegues al niño. Tienes que hacer trabajo con trabajadoras pero sociales, es muy grande, hace mucho ruido, con psicólogas, y tienes que establecer metodologías que además ya existen para que las personas curen sus propios dolores, porque el que maltrata fue maltratado. Entonces tú le tienes que explicar en procesos que duran una semana, que duran 2 semanas y que tienen además una proyección de 6 meses para que haya un proyecto terapéutico realmente de sanación.
en donde tú le puedes explicar a las personas los puntos fundamentales de lo que significa ser un ser humano. Yo te pregunto a ti, ¿tú sabes cuáles son las 3 etapas más importantes entre el nacimiento y los primeros 4 años de la vida del ser humano? Te los deberían haber enseñado. ¿A ti te los enseñaron? ¿A ti? ¿A ti? ¿Cuáles son las 3 etapas, 3 fases fundamentales del ser humano? Lactancia. Control de esfínteres. Control de esfínteres no es aprender a hacer pipí y popó. No. El control de esfínteres tiene un proceso en el cerebro fundamental. Antes, durante y después. Al niño que no le respetan el proceso de control de esfínteres en el 2 y 3 años, es un niño que cuando crece es o muy ansioso o llega tarde. Hay una tergiversación y unos conflictos incluso de piromanía. Interesante. Con el pipí y con el popó. Y esto incluye, así lo digo así tan concreto. Cuando la mamá dice y el niño dice, pero mamá, si eso lo hice yo, mi creación te da asco. Mi creación, es que resulta que lo que yo y además el niño un día dice que se lo come y dice, ¡ay! Y hace la conexión neuronal del ano, los genitales y el cerebro. Eso es súper trascendental en la vida, para la sexualidad, para las relaciones sadomasoquistas, por ejemplo, para no tener. El que las quiera tener, magnífico. Pero resulta que mucha gente que va al psicólogo para decir, no sé por qué me gusta que me peguen. ¿Sí me entienden? Estas son realidades muy profundas y muy íntimas de los violadores, de los pedófilos. Correcto. Y la tercera etapa importantísima es el proceso de identificación sexual. Porque en un principio el niño no sabe que es niño o niña. No. Pero un día dice, ¡ay, papá! ¡Ay, mamá! Y eso te lo estoy contando en 25 minutos. Pero esto es una historia de 1 año y medio. Pero que hay que resumir porque no, las comunidades en Ciudad Bolívar y en Antonio Nariño no tienen tiempo. Pero hay que hacer capacitaciones a madres cabeza de hogar, a las madres comunitarias. Hay que atender en los colegios públicos, por ejemplo, puedes atender a todos los papás, dándoles esta información, no una vez al semestre, sino de manera, tiene que ser una política pública. De Estado. 4 billones de pesos se invierten en cemento, solo 50.000 en atención de programas familiares. Es una diferencia gigantesca entre 4 billones de pesos Ahí está y... el resultado de los indicadores que están ¿Ya? mencionando. Ahí está. Entonces resulta que cuando tú quieres tener paz en la ciudad, necesitas tener paz en los hogares. Es así de simple. Se demora un poquito más, sí, pero el efecto es larguísimo. Los desadaptados que cogieron ayer Transmilenio y lo volvieron una nada. Uno dice vándalos, asquerosos, demenciales. ¿Cómo hacen eso? Pero uno va y se sienta con esas personas y uno dice, ¿qué le pasó a este ser humano? Para que sienta que no importa nada, ni siquiera poner en riesgo su propia vida. Cuando un niño lo han maltratado, le han pegado, lo han violado, lo han dejado abandonado, no le han dado comida, todo mal, a los 12 años le entregan una pistola, el niño adentro no tiene estructura de nada, coge la pistola y sale y dice, ¿cuánto me va a No es un dar? antivalor tampoco. No estoy defendiendo eso, pero lo que estoy diciendo es, y allá el origen de los problemas reales es lo que está demandando en este momento tener políticos que sean capaces de comprender la genealogía de los conflictos sociales que tenemos en Colombia. Y esos no son los Pastrana, los Uribe, los Galán, no son. De pronto medio captan algo, pero necesitamos gente que tenga conciencia, desde lo profundo, desde la base, incluso que lleven años de terapia emocional con ellos mismos. Porque de lo contrario, les gana el ego, les gana la soberbia, les gana todas esas cosas que hacen que cuando le toman una foto dice, me tomaron una foto, no puedo soltar el cargo porque si suelto el cargo dejo de ser. Y necesitamos es gente que sepa que es, independientemente de un cargo.
que creo, pero no solamente, y es mi opinión, María Camila, que no solamente es en estos nichos de pobres, sino yo creo que es algo que se debe institucionalizar en los colegios, o sea, en general, porque tú lo dices como que es solamente pasara. No, pues tenemos a Rafael Uribe que mató a Juliana. Sí. No, lo tengo clarísimo, ¿no? O sea, esto pasa, en yo todo. creo que uno lo sepan esconder Estrato mejor que otro, 25. es otra Es historia. más, te quiero decir, es gravísimo que pasa en el estrato 25 porque el estrato 25 es el que gobierna y es el que menos conciencia tiene de estos temas sociales. Pero tampoco uno va y le dice a Petro, oye Petro, ¿tú entiendes, ¿tú entiendes esto de qué se trata? Y el man no entiende. A mí me sorprendió mucho cuando él habló de la política del amor y de los 1000 jardines infantiles que prometió que pues no hizo ninguno, ni tampoco aplicó la política del amor. No, pero he sido el único que yo le he oído hablar más o menos de este tema. De resto todos te hablan de infraestructura. Cuando estaba recogiendo firmas en la autopista con 103 me encontré con 2 señoras mayores con limitación auditiva y les eché esta historia muy rápido. Esto incluso tiene versiones de 2 días, versiones de 1 día y versión de 45 segundos. Y la señora se quedó mirando y me dijo, ¿sabe qué? Yo ya no voy a ver el metro. Y yo no sé si usted lo vea, pero eso que usted me está diciendo es infraestructura humana y la necesitamos más. Y yo dije, esta señora me resumió, es infraestructura humana. 5 segundos. 5 segundos. 5 segundos, porque claro, tú necesitas, entonces tú me dices a mí, bueno, listo María Andrea, ya bien lo de los niños, ok, lo traen de mí, usted está demasiado maternal. Ok, si lo resolvemos el problema de los 2.300.000 niños que tenemos en Bogotá, con sus respectivas mamás, más o menos, estamos hablando del 50% de la población. Sí, soy muy maternal, me estoy ocupando de temas menores. Lo de los niños y lo de las mujeres que son cositas. Nadie llega adulto y pasa por ahí. Y necesitamos, cuando uno es consciente de la importancia de la crianza respetuosa, segura y todo lo que tiene, se la piensa muy bien si tener otro hijo. Porque no hay tiempo. Es decir, hacer un ser humano es una labor muy sagrada, desde mucho tiempo. Entonces, bueno, eso es, digamos, como en la parte humana. Se podrán imaginar que cuando yo les hablo de que el niño entiende lo que significa su poder de creación con el popó, pues si el niño le hacen un control de esfínteres violento, ¿cómo le dices después que confíe en él para ser emprendedor? ¿Cómo? ¿Cómo quieres tener una sociedad de emprendedores si esa cantidad de gente que quiere emprender no confía en sí misma para emprender, por ejemplo? Entonces necesitamos tener, la política del bienestar, como yo la concibo, es lo que yo estoy propendiendo y promulgando. Ni siquiera es bienestar pegado, sino estar, como un derecho legítimo a estar bien. No a estar felices, eso es problema ya de cada cual. Pero estar bien sí es un tema de política pública, de tener equipamientos urbanos físicos e intangibles que te permitan disfrutar la ciudad hogar en la que tú vives. Bueno, nosotros ni siquiera sentimos que Bogotá sea un hogar. Nosotros salimos a Bogotá y decimos, Dios mío, sálvese quien pueda. Y por eso nos apeñuscamos en el Transmilenio, por eso hacemos un tercer carril cuando estamos pasando el semáforo y no nos importa. Yo tengo que sobrevivir a este caos. Entonces, para mí el bienestar tiene 3 fundamentos. El primero, los 3 problemas más graves por los cuales Bogotá está como una especie de sala de urgencias colapsada e infartada. Medio ambiente, seguridad y movilidad. Son los 3 puntos más importantes que hay que enfocarse en tener acciones muy concretas. Entonces voy a hablar muy rápidamente. En la medio ambiente, tenemos 500.000 casos pediátricos al año de atención a niños que están sufriendo por enfermedades respiratorias agudas. Las enfermedades respiratorias agudas son propias de las ciudades o de los lugares subdesarrollados. Si tú te enfermas de manera sistemática en la infancia, pues eso va a tener un costo fiscal en el largo plazo extremadamente alto para la sociedad. Entonces necesitamos poner orden. Ya las leyes están creadas, ya los decretos están creados. Solamente 71 fábricas fueron cerradas o reguladas bajo el Plan Decenal de Descontaminación, que va hasta el 2021, y no hicieron más porque pues hay unos intereses económicos que no permiten
pues hay unas restricciones allí. Como yo no le debo nada a nadie, y como a mí no tengo ningún político acá, ni arriba, ni abajo, ni edil, ni siquiera un miembro de una junta administradora, pues no, yo llego con los intereses míos y con las uñas, que es con lo que estamos haciendo literalmente la campaña. Entonces hay que poner en cintura a la gente que contamina. El que contamina paga, mi rey, punto. Está establecido acá, señor ciudadano, qué pena. Pagas. ¿No quieres pagar acá? Ok. Entonces ciérrala, hazme favor. Desocupa. Pero hay un tema importantísimo que tiene que ver con el transporte de carga. 250.000 vehículos al mes en Bogotá. Plataformas hubs y cross-docking que nos permita tener afuera de la ciudad un diseño para el clúster de la logística sin necesidad de que estos camiones gigantescos entren a transitar por los corredores de la ciudad, contaminándola y trancándola a las 3 de la tarde. ¿Por qué no hacemos como Ciudad de México, que con un decreto, Ciudad de México que es peor de caótica, o casi estamos igual, un decreto que dice, la logística la vamos a realizar mis cuates, Waze, por la noche? Porque Bogotá no es más un pueblito, Bogotá no puede seguir siendo Girardot. Entonces, como Bogotá es una ciudad cosmopolita, necesitamos que la logística ingrese a las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Tú sabes a qué hora llega el puerto, tú sabes cuándo llega Buenaventura y tú tienes perfectamente claro que para despachar un camión de Buenaventura a Bogotá puedes organizar el horario, incluso desde Puerto Nacia, para que llegue perfectamente a la hora que tiene que llegar. Y así los camiones y los camioneros, que además los camioneros son los que terminan asumiendo el costo de todos los trancones y de todo el sobrecosto del tiempo de desembarque de los contenedores, pues entonces eso puede servir mucho para mejorar los niveles de eficiencia y productividad. Te sientas a hablar, exacto, te sientas a trabajar con 20 empresas, que son básicamente 20 empresas grandes, y les negocias con algunos incentivos para que puedan hacer todo el transporte logístico por las noches. Y puedes ingresar camiones. La noche, María Andrea, tiene un reto. Cuando la gente ha tratado de hacerla, a los ciudadanos no les gusta el ruido. Pero nos toca. No es tan fácil. No, pero es que además tú puedes usar corredores como la Boyacá, no necesariamente por acá. No, pero es que tienes que descargar, es que hay parte del ruido es el descargue en tienda de barrio. Sí. O sea, el de la No, pero yo tienda, estoy hablando de descargue de tractomula gigante. Eso estoy hablando, no no el el pequeño. No, Yo el estoy hablando del pequeño, grande, ajá. del grande. El pequeño tiene que ser una transición, primero poco a poco. Sí, O sea, porque no es todo que- de una, no todo de una. No, porque además para crear los hubs afuera de la ciudad vas a te necesitas tiempo. Yo te paso la información, hay un piloto de carga y descarga nocturno para que lo tengas como ya Ok. como el resultado de eso. Porque digamos, uno se lo imagina perfecto que son horarios no convencionales, más que nocturnos son no convencionales, porque a veces es como en horas vaya en la tarde, o sea, eso. Y hay unos resultados, que quieres que te lo paso Por favor. el informe. Súper interesante. Entonces, allí puedes tener resultados en muy corto plazo que impactan dos cosas: medio ambiente y movilidad. Puedes generar incentivos para que la flota de transporte escolar haga una transición a eléctrica y para que los niños entonces en ese orden de ideas, cuando se montan y van trasladándose en los colegios, pues no se estén chupando todo el humo y el smog del tráfico y de lo que ellos en el aparato en el que ellos mismos van. Y ahí podemos empezar con los colegios privados que tienen plata de sobra para poder hacer esas transiciones. Y tienen unos buses muy viejos. O sea, yo el colegio de mi hijo veo el bus y yo digo, ¿en serio? ¿Será? Por favor. Entonces allí hay unas cosas que pueden ser muy rápidas y simplemente lo que hay que hacer es tener la intención y hacerlo. No es tan difícil. Transmilenio. Yo que soy usuaria de Transmilenio. Ayer puse un trim y eso me tiene feliz. Boyacá con Suba. H17. Eso es imposible que del portal llegue a Suba, a la estación de Gratamira y de la Boyacá desocupado porque viene lleno desde el portal. Entonces les puse un trino y dije, ay señor, manden un funcionarito a que se pare en una estacioncita y diga, ¿por qué no mandamos el bus directo a estas estaciones intermedias que recoja a la gente y que se la lleve para Chapinero y en la estación de la 72 ya se va a acabar el trancón, el trancón a Piñuscado en el Transmilenio? Hoy
y llegaron 3 buses desocupados y yo no lo podía creer. Yo decía, ve, el poder del Twitter. Mira, No, esto es una dicha, hola. y es verdad, yo vengo de la administración de Peñalosa. Los twitters son súper, como le hacen tracking a todo eso. Lo que la ciudadanía dice, comienzan a dar palo inmediatamente. ¿Qué pasó aquí? Hágalo, mire a ver, haga un Pero qué piloto, bueno. hágalo. Y lo digo porque lo Qué chévere. y Twitter de esos que llegue, tú mandas foto, mandas algo, e inmediatamente al secretario, pues es el mismo alcalde, el que va y le dice al secretario, Oiga. vaya y mire qué pasó. Claro, y entonces Y de ahí para llegaron abajo 3 ese. buses. 3 buses desocupados y pudimos viajar relativamente cómodos y pudimos llegar al trabajo porque todos queremos llegar al trabajo porque eso es estar bien. Llegar al trabajo es estar bien, llegar a la casa temprano es estar bien. Entonces, tú tienes que, por eso es que esos 3 puntos de movilidad, medio ambiente y seguridad son súper importantes. Entonces, en seguridad, mi misma estación, hubo un policía. Y el policía, les juro que ayer yo vi el mismo Pegado. celular. Bueno, además de estar pegado al celular, la otra es aquí contra la baranda, así. Es un policía, señor policía. Así no, así. Sí, claro. Uno solo, pero que esté en actitud. El policía no, el policía está así. El policía también está muerto de miedo. Y si está comiendo o le llega la hora del almuerzo, chao, necesitamos policías disuasivos, porque esa es otra, ¿no? Se sube, tengo yo más presencia de miedo que un bachiller. Y se suben 5 muchachos con 5 navajas, hace 2 semanas, calle 26, Caracas, desocuparon unos completos. Se suben y no pasa nada. El señor que transporta y que va manejando dice, a mí no me pasa nada porque saben que si paro el bus, hasta llegar. Entonces conmigo no se meten. Y mi objetivo, como es sálvese quien pueda, yo como conductor tengo que seguir hasta donde me dé la vida para que no me pase nada a mí y de ahí para atrás que vean a ver qué pasa. Entonces nosotros tenemos que aprender a comportarnos como manadas, no las manadas salvajes de España, sino como la manada que transita en la selva cuidándonos unos a otros. Eso es muy importante, pero en Colombia y en Bogotá esto que te estoy diciendo es mucho más avanzado. Pero necesitamos tener cruce de información. Necesitamos tener cruce de información. Toda la información que genera la Fiscalía, los CAI, necesitamos inteligencia artificial y necesitamos cruzar todo ese Big Data para poder tener acciones preventivas. Yo me senté con el general de la infancia y la adolescencia. Y los señores me mostraron un mapa de 4 localidades, 5 barrios en donde más hurto hay y en donde más violencia intrafamiliar hay. Y me decía el señor policía, nosotros le presentamos estas las cifras a la alcaldía. Y la alcaldía no hace nada, ni para detener el hurto, nosotros no podemos llevar campañas de prevención de maltrato infantil porque no lo podemos hacer, pero nosotros le decimos al distrito, está pasando acá. Yo sí creo que el distrito hace, no en sino realmente el tema es más generar disuasión, generar prevención a que ocurra, porque no hay pie de fuerza en la policía que llegue a vigilar Bogotá, o sea, esta vaina es enorme. O sea, hay un partido de fútbol y se va el 20% del pie de fuerza de la policía, o sea, es en serio, es que tenemos 8.000 policías por turno y somos 10 millones, o sea, hagamos la cuenta. Esto es un tema de cuidarnos los unos a los otros y de respeto y de comportarnos como ciudad. Yo tuve la fortuna de vivir un momento de Bogotá. Yo dirigí 2 días de Bogotá, que fue la visita del Papa. A mí me dicen cómo lo hicieron de bien. Realmente no hicimos nada. El comportamiento de los bogotanos La gente estaba en actitud. fue lo que hizo. Tuvimos 48 horas por primera vez en la historia de esta ciudad sin una muerte violenta. Y fue el bogotano en actitud. Entonces sí se puede. Sí se puede. No, y es más por allá, esperar que la policía lo haga, listo, vamos y los capturamos. Entonces llega un señor que han capturado 37 veces, 47, y pues que decir 37 veces que lo capturen, si no hay dónde ponerlos. No tenemos sistemas carcelarios suficientes y tenemos la cárcel distrital de Bogotá es ejemplo en Latinoamérica. Y entonces
¿hacia dónde vamos en temas de seguridad? Yo creo que es por lo que tú dices, educación, disuasión, prevención y cuidarnos los unos a los otros y ser gente. Y se De puede, acuerdo. porque lo hemos hecho. ¿Sabes cuál es la definición de policía? O sea, es la gendarme. La gendarme es en pro de la gente. O sea, es como el estudio de la palabra de policía es la gendarme, es eso. Y es nosotros, o sea, si pones más policías o más cámaras de lo que sea, eso no lo va a solucionar. Es un tema de lo que te estabas hablando. Las cámaras disuaden. Las cámaras Claro, están pero que estén funcionando. apagadas, ¿no? O sea, Sí, una pero cámara- y te ayuda a hacer la interrelación de la Sí. información y te ayuda a hacer prevención. Pero es acá. Pero por eso, y es acá humano. Irse apropiados de las Del del espacio. espacio. Yo creo que Medellín es un ejemplo bueno cerquita, que muchas veces hemos visto como un referente, que yo creo, y es mi opinión, yo no conozco Medellín, pero tendré que ir algún día. Lo que yo veo es, no conozco Medellín, ya fin de la historia. La gente se siente dueña de su ciudad. Sí, pero mira, hay cosas ahí en Sí. seguridad. Bogotá. Bogotá tiene 13 muertes violentas por cada 100.000. 14. 14 Pero muertes sí, violentas básicamente. por cada 100.000. Estamos en el índice más bajo de la historia de nuestra ciudad. Sí. El tema no es muertes violentas, el tema es hurto. El tema es el pinche celular que te roban esa vaina. El tema en Bogotá que te es matan por hurto, robar. te matan por una bicicleta, que nos mataron dos a nosotros. El tema es ese, es cuidémonos nosotros. Es eso. Seamos Pero gente tienes que poderlo nosotros. comunicar y no poner un No letrero dependamos del solamente en el policía. SITP. No, no es un letrero ahí. Es un tema de una campaña muy robusta que toque unas fibras en donde haya una capacidad de empatía y de decirle al otro, yo sé lo que le pasa a usted. Pero resulta que pues hemos tenido unas administraciones que no hacen esa conexión humana, no saben desmenuzar esas fibras, no las saben desmenuzar. El segundo gran componente del bienestar es la infraestructura social. En primer lugar, educación, salud y de ahí para abajo todo lo demás. Parques, cultura, espacio público, todos. Pero para mí, fundamental, educación. ¿Cambiarías la Secretaría de Seguridad o la Secretaría de Integración Social para poder tener ese enfoque que estás hablando? No. Con la institucionalidad que hay No, ahorita. con la institucionalidad que hay. suficiente. Tú puedes hacer fusiones, pero no con la institucionalidad que hay. Y funciona. No, lo que hay que hacer es probablemente engrosar unos presupuestos más, eso sí hay que quitarle a unos y hay que manejar unos temas ahí, por ejemplo la unidad de mantenimiento vial que está muy solita por ahí, contratando solita directamente, y son 400.000 millones de pesos por ahí solitos, yo por ejemplo haría, Movilidad hay que mirar. y el fondo, y los fondos de desarrollo local, 1,5 billones esa de plata pesitos se por ahí puede con los mandar. ediles, yo a esa vaina le echaría la mano. Esa plata de movilidad se puede mandar a la Secretaría de Movilidad, implementar tecnología para sacar política Por pública de ejemplo. movilidad en semaforización, georreferenciación, sacar política pública por Y ahí. ponerle un Waze a los policías. Ahí es donde está el trancón. Todos sabemos dónde está el trancón. Los únicos que no saben Yo, dónde está el yo, por trancón ejemplo, son los yo policías. siempre critico, por ejemplo, los policías de tránsito nunca están donde tienen que estar. No están al final del trancón. Por ejemplo, uno pasa por la Clínica Colombia, Sí. toda la oreja de la Clínica Colombia es un parqueadero público. Sí, ok. Ya. Y Lo es que un pasa secreto es a que- voces. O todas las 53 bajando. El bosque. Y los únicos que me controlan son los azulitos de movilidad. ¿Y dónde están? Lo que pasa es que tránsito no lo maneja movilidad. Movilidad maneja sus azules. El tránsito lo maneja la policía. Sí, sí. Pero la Secretaría de Movilidad, por ejemplo, ¿quién maneja? Pero si hay una secretaría que ahí sí me confundí, ahí pues si esta señora no sabe Google. Toda lo de la revisión técnico-mecánica, ¿eso es movilidad o no? Eso es movilidad. Eso hay que No, pero meterle. solamente Eso es maneja nacional. los malparqueados, listo. Pero esa revisión Los malparqueados y técnico-mecánica pinta hay las que calles. ponerle Con una eso hay revisión. orden. Sí, bueno, Malparqueados y pon rayitas. Bueno, pero entonces mira, Me toca pintura. educación. Sí. Cuando yo les hablo a ustedes de Big Data y de inteligencia artificial, hay un vacío en la brecha de la industria TI que necesita cerca de 90.000 personas en recurso humano para contratar. Y no hay la capacidad educativa para poder generar esas 90.000 personas. En la industria TI, desarrolladores de software, analistas de Big Data, Internet de las pequeñas cosas, robótica, domótica. Pero resulta que sí existe la infraestructura para poder enseñar eso.
y es en articulación con la media, grados 9, 10 y 11, que ya lo hace el SENA en muchas partes del país y gradúa técnicos en agricultura, en crianza de especies menores, etcétera. Si nosotros hacemos una articulación con la media en Bogotá para que los 100.000 muchachos bachilleres que se gradúan al año puedan tener grado con técnico en, por ejemplo, desarrolladores de software, cuando tú haces formación dual, que es la formación del SENA, tú le puedes decir a Carvajal, le estoy entregando acá estos tantos desarrolladores de software, usted me los puede terminar de formar, ya van a salir con un técnico, usted los puede absorber, la industria los va a coger de una. Entonces allí hay una capacidad de poder utilizar la infraestructura que está en los colegios para que 9, 10 y 11 no solamente sea para aprender la fórmula de la cosa La que esa, nunca usas. Integral y derivada. y nada, y si podamos desarrollar el software a los chiquitos. Entonces allí tenemos un tema, y pues obviamente todo el tema de la implementación de crianzas seguras en la primera infancia, eso es extremadamente importante. Y salud, pues obviamente tenemos que tener un impacto muy importante. Si nosotros empezamos a tener niños que están mejor criados, esos niños cuando están lactados tienen menos propensión a enfermedades del aparato respiratorio y digestivo, y se genera una cadena gigantesca que tiene un efecto fiscal de 25 años muy importante. Y el tercer gran punto es productividad y emprendimiento. Pues porque si no tenemos empresa y no tenemos más emprendedores, pues no tenemos una red para generar más impuestos, que son los que pagan y los que sostienen el distrito. Yo sí quiero hacer un fondo de emprendimiento, como emulando el fondo de Emprender, que empecemos con 40.000 o 30.000 millones de pesos y podamos dejar el fondo en 70.000 millones de pesos, con capital semilla de verdad, entre 100 y 150 millones de pesos, condonables con dos condiciones básicas. La primera es creación de puestos de trabajo, un número mínimo, y nivel de ventas para poder vender, pues y con unas estrategias muy especiales que pueden ser de Babson College, que ese fue el pedazo que no alcancé a contratar en el SENA, pero que sí puede ser de Babson College, porque ni MIT ni Harvard me entendieron y tampoco me alcanzaba la plata desde el SENA, no lo entienden, pero bueno, pero no quiero, porque estoy en el club. Vamos a ser mucho más emprendedores. Úsalos para llegar allá. No, pero yo estuve sentado con ellos allá, ¿no? Y es que yo estuve sentado con ellos allá maleteando la cosa y yo les decía, yo ustedes necesito que ustedes vayan al Guainía, yo no necesito traer los emprendedores a ver el Charles River, ese no me interesa, ese no es mi punto. Mi punto es que yo necesito que ustedes me tengan una gente que se vaya para la selva colombiana, que además les quiero decir que es mi lugar favorito. O sea, ustedes me dicen a mí, ¿en qué lugar del planeta usted es feliz? Y yo soy feliz en el Guainía, en el Bichá, metida allá con la bota puesta y con el barro acá, alzando muchachitos y enseñando cosas. Eso me encanta. Y lo logramos. Fue la Universidad de Texas la que finalmente se trajo un staff grandísimo a recorrer los ríos para generar emprendimiento. Entonces, si lo logré hacer en el Guainía, pues sé que lo puedo hacer en Antonio Nariño. Entonces ahí está, digamos, ese es como el tema del bienestar, en general, en concreto. Como la recuperación la consigues más fácil en Europa y en Abu Dhabi y en esos lugares. ¿En serio? Pero se consiguió. Pero mira que cuando estuve, o sea, el departamento, si la conseguiste allá, imagínate. Imagínate que en el Departamento de Estado me organizó varias reuniones y una de ellas fue con Dell y con alguien más. Pues duramos casi 10 días en Boston y en Nueva York consiguiendo, fondeando. Y la clave del éxito fue con un señor de Dell que en una cena me dice, look in your own assets. No era necesario, sí, pues obviamente hay que salir a maletear, pero era aquí. Y ese look in your own assets es algo que yo me la traje desde hace 4 años y todo el tiempo estoy siempre mirando, siempre digo, muestra a ver yo aquí de aquí qué puedo sacar, con esto que tengo aquí qué puedo hacer. Y eso me acuerdo, o sea, en esa cena, me acordé de la cena esta de Apolo 13, ¿se acuerdan cuando están allá perdidos dando vueltas con Tom Hanks? ¿No? Están muy chiquitas, es que ustedes son muy jóvenes. Entonces Tom Hanks está dándole vueltas alrededor a la luna como Laika, está alrededor de la luna. Y entonces el man se le totea una vaina, ¿se acuerdan? ¿Quién se vio esa película? Se totea una cosa y entonces esa cohete empieza a dar vueltas allá como, y entonces vienen acá y dicen, vea, tenemos esto. Sí, esto es lo que tienen ellos. Estos manos tienen esta vaina allá arriba, esto es lo que tenemos y con eso tenemos que regresar esa gente acá a la tierra. Háganlo, look in your own assets.
Tenían que hacer un filtro para el CO2. Se estaba incrementando La la de Río Verde. Es buenísima. Súper chévere. Póngala en Netflix. Toca verla. No, le Tarea, tocaba ver la película. Toca verla. Bueno, también he sido catedrática, por esa película la ponía a ver yo en los niños de economía en la Sergio Arboleda, duré 7 años siendo catedrática. En esta ciudad tan acostumbrada al empleo, ¿cuál es la palabra? ¿Informal? Informal. Pues entiendo lo del emprendimiento, pero pues ya unas personas que tienen una cultura de empleo informal, una facilidad para encontrar dinero sin pagar impuestos, en desorden, con pipetas de gas súper peligrosas en la mitad de la calle, haciendo desayunos con huevo revuelto, jamón y arepa. Y carbón. O sea, uno dice, Hay unos que usan carbón. por toda la gente. y todo el Porque mundo uno extraña el comprando, arrocito, o digamos nosotros que son los ciclistas, que llevan sus contaminantes también y utilizan la mitad de la vía, entonces uno no puede pasar, bueno. No sé, ¿cómo ves el tema del empleo informal? Que además no pagan los impuestos, entonces no tenemos lo suficiente para salud, que es pues, el área que a mí me gusta. Porque pues no están contribuyendo como empleados o como independientes con un salario mínimo, sino están dentro del régimen subsidiado, que en Bogotá por lo menos es más pequeño que en el resto de Colombia. Y no fue como la norma, no fue ¿cómo le dicen los abogados? El alma de la norma, no. El espíritu. El espíritu. Casi, El casi. espíritu de la norma. ¿Quieres abogado? ¿Qué piensas? No sé, quiero oír tu análisis sobre el empleo. Pues mira que cuando uno se camina a la calle todos los días, casi 10 kilómetros, es muy difícil no entender cómo la gente cuando necesita comer no encuentre mecanismos para subsistir. Claro. Ahora, se generan unas inequidades entre el que está legal y el que está informal, no voy a decir ilegal, el que está informal. Pero también hay unas cosas muy complicadas con las empresas formales que generan unas inequidades al no pagar impuestos, pero sí usan y aprovechan el espacio público. Entonces, por ejemplo, Vive 100 y todas las empresas que tienen unas grandes logísticas de distribución en el espacio público y no pagan un impuesto. Yo empezaría por eliminar esas empresas del espacio público. ¿Vas a usar el espacio público? Mi rey, me pagas. Hay una fórmula de aprovechamiento económico del espacio público que tiene la ADN. Tengo una pregunta. También la tienes. Digamos, yo camino y con mi papá caminamos la zona y vemos que los rapitenderos se han apoderado de todos Eso hay que regularlo todos, ya. digamos, Los parques, Los separadores, los andenes, yo- todo. las sillas de los parques, los todas las sillas. rapitenderos, yo veo que unos rapitenderos Pobre porque gente, está varado. pobre gente porque no tiene dónde Digamos, estar. sí, digamos, venezolano. porque digamos, es un problema grande del país, de ciudad. Pero digamos Rappi como un unicornio, No, eso no es un unicornio. digamos, pues, compañía yo sé más que no- socialmente yo tampoco estoy de irresponsable acuerdo de que este no es un unicornio. Pero digamos, Pero eso ya le dijeron es que era un unicornio. eso es prohibido usar Rappi. Eso es, Yo ni digamos, siquiera lo tengo. no, yo tampoco tengo Rappi. Yo estoy en contra de la filosofía de Rappi. Yo sí necesito algo, pues yo salgo y lo compro. Socialmente responsable. Absolutamente, es una Eso ¿sabes es qué es el el gran patrocinar. emprendedor? El modelo de negocio es maravilloso, lo que pasa es que no acosta a la gente. De acuerdo. Es una compañía absolutamente socialmente responsable. Entonces, pero está generando unas externalidades negativas a toda la ciudad. Y digamos, necesita una administración distrital fuerte que diga, usted, papi, de acuerdo. como entonces, papito, ¿usted sale del espacio público? Mi rey, págame esto. Porque están en los parques. No, y que los están en ubiquen, que andenes. les pongan sitios. Un taller improvisado de ciclas. Entonces, no solamente están todos ahí chateando, Y manejan como todos salvajes, además. venezolanos, que pues además es un problema social, una bomba terrible, pero además ya están generando talleres improvisados en la calle para arreglarse las ciclas, porque eso es un nuevo negocio que está surgiendo. María, quedan 10 minutos porque en 10 minutos nos cierran. Ah, bueno, Entonces, así ok. como para moción de orden, si quieres como últimas preguntas. Entonces no hablen más de Rappi porque acá se nos van 3 horas. Últimos mensajes o última pregunta. No, yo como el único mensaje para abrir el debate es que este sería como mi minuto de oro, y es que no me resigno a que los mismos con las mismas nos sigan gobernando. Sé que a mí no me conoce nadie y sin embargo estoy convencida que hablando persona con persona, caminando en la calle, estoy haciéndole entender a las personas que hay una opción distinta, hay una parecida nueva en la política. Prefiero estar en la calle, estar sentada en el sofá quejándome,
Creo que se pueden hacer muchas cosas cuando se genera empatía, cuando podemos construir en equipo y cuando no me siento yo superior al otro ni el otro se siente superior a mí. Todos tenemos un igual propósito, que es vivir bien. Bogotá no tiene por qué seguir siendo un sufridero, sino debería ser un magnífico vividero. Bogotá tiene unas cosas divinas, el sol de los venados, los atardeceres, el frío de las madrugadas, las montañas, y eso debería ser más exaltado, pero desafortunadamente sí hay una cultura corrupta que se ha chupado los recursos públicos. Y yo creo que una de las primeras cosas para empezar a generar equidad en la ciudad es empezar a elegir gobernantes que no roben. Y que no roben o no dejen robar, como me pasó a mí, como lo que yo viví en el SENA, de dejar robar para que haya gobernabilidad. A mí me preguntan, ¿y usted qué va a hacer con el consejo? Nada, pues trabajar con el consejo, ¿qué más? El consejo es básicamente como un sindicato. Trabajo, y ya. Listo, uno se sienta y trabaja. Y hay algunos concejales que funcionan. Hay mucha gente buena. Que a uno le abren los ojos y unos nervios. Yo recibí algunos requerimientos de concejales con un montón de preguntas. Yo manejaba PPs, imagínense. Y llegaban unas preguntas y uno dice, ¿qué no tierras? Tienen en cuenta porque si te hacen, el concejal que hace su tarea bien hecha, de hecho ayuda a la administración porque nadie es infalible y tú vas a tener mis retos. Y tú dices, hay unos que vas a decir, oiga, gracias por abrirme los ojos, está bien, chévere que entre todos miremos hacia allá. De acuerdo, entonces yo no me resigno y los quiero invitar a que ustedes tampoco se resignen a que solamente sean los mismos con las mismas y los mismos apellidos. ¿Cuántas firmas te faltan? La mitad. Eso iba a preguntar. Si nos quieren, Si quieren firmar, traemos acá. Pues yo también traje. Pero además también si quieren con sus amigos, con sus familias, damos unas si nos ayudan unas planillas. y nos avisan y las recogemos. Eso es lo que se hace servicio puerta a puerta sin Rappi. Una pregunta. Sí, Pues como tienes que olvidar usar Rappi, entonces o sea, yo sé mira, que te vas a lanzar por firmas, pero si tuvieras que, digamos, decir con qué partido o movimiento político te identificas hoy en el espectro político existente, ¿cuál sería? O sea, ¿habría alguno que más o menos... O sea, me preocupa mucho que la organización de Alfonso Prada ha estado penetrando diferentes campañas políticas en Bogotá. La organización política de Prada quería ser alcalde. Entonces, dentro de las denuncias fue, digamos, todo el clientelismo de Prada, que cuando se va para Palacio deja nombrada a una gente en el SENA. Y, por ejemplo, pues, por ejemplo, Lucho Garzón es una campaña que claramente tiene una tendencia de Alfonso Prada. Yo no sé si Lucho se quiera unir con Galán. Entonces, aunque yo pueda sentirme algo con Galán, si Lucho llega a la campaña de Galán, a mí no me parece tan chévere. Pero, por ejemplo, a mí me gustan mucho los planteamientos de Miguel Uribe. A mí Miguel Uribe me parece que es un tipo sensato, me parece que es un tipo muy preparado, me parece que es un tipo inteligente, me parece que le hace falta mucha empatía, sinceramente, con las personas. Está todavía muy chiquito, pero chiquito emocionalmente. Chiquito emocionalmente porque de alguna manera él lleva 10 años dándole a esto. Sí, pero emocionalmente Más sí. allá de las personas, digamos, ¿con qué partido o movimiento político? No, centro, Voy no. a firmar este, pero Me gusta que lo encamines a las Muy personas sencillo. más que al partido. ¿a quién llamo? Con ninguno. ¿Quieren O llamar? sea, todos son... Cuando lo lo traigan, peor. No, yo no he hecho eso. Pues, digamos, pero pues si no... Porque Twitter no sé. Digamos, si no hay identificación con alguno es porque... Pues es que no me gusta, creo que la sensatez es lo que debe primar hoy en día en la política. Si son políticas o herramientas de izquierda, es importante hacerlo, pero también hay políticas e herramientas de la derecha que son súper importantes para poder ejecutar cosas dentro de la administración pública. Pero que yo te pueda decir a ti que yo me siento con más afinidad al Centro Democrático, pues no puedo decirlo porque hace 2 años estaba trabajando por el partido de la U con Alfonso Prada y con Santos. Entonces yo no me quiero sentir que te dé una respuesta como una saltimbanqui, ¿me entiendes? Que salgo de un partido para otro. para que le comenten. No puedo, no soy capaz de decírtelo, te soy sincera. Eso es una cosa que tú vas a encontrar, yo no voy a decirte mentiras. Yo prefiero quedarme en el centro, en la independencia y en la sensatez. Creo que es lo que se necesita. Pero no estás cerrada a unirte a alguien que compartan ciertos criterios y compartan ciertas cosas, llegando cerquita a octubre. Y sobre todo pensando en una dramática final para la ciudad, no. Bueno, préstame.
Tengo una pregunta. Además de las estrategias que nos has contado, en términos de marketing político, ¿qué has pensado? O sea, ¿tienes el voz a voz? ¿Tienes el tema Twitter? Porque, o sea, tú digital, tenemos una estrategia tú digital. has dirigido, o sea, tu gran bandera es el tema cultural. Y La sí, a eso voy. Cultural de educación, de cambiar el tema de la violencia infantil o a menores. Pero eso toca callos. Sí. Entonces, pues, la gente, por decirle, ya, no soy lo que más. La gente patán, pues no va a votar. De acuerdo. O sea, tienes que definir muy bien tu población objetivo a la cual va dirigida tu campaña. A eso va dirigida mi pregunta. Sí, de no, y marketing hemos tenido, digamos, como tenemos, es un equipo bien interesante porque es un equipo de gente, es una campaña de Yo Traje, entonces tenemos una estratega digital, tenemos una estratega de medios, que son personas que literalmente se han ofrecido de manera muy espontánea a ayudar en la creación de los discursos, y en la parte digital tenemos una georreferenciación muy específica después de varios análisis que hemos hecho de cómo nos están funcionando los discursos y sobre todo en la participación de los debates. Por eso en Guarumo fue muy bonito crecer del 0 al 2.6% antes de que saliera la de CMI, que CMI es un desastre. CMI le hizo el juego a Prada para el montaje de lo de que supuestamente yo era la corrupta. Nunca ha sacado, Yamida Mal nunca ha sacado todas las investigaciones que se le han hecho y que se le han aperturado a Prada y a su administración. Es que Prada tenía mucho poder. Y hoy, en la última encuesta, lo que hicieron fue ponerme el 0%, y el primero que salió a decir, sacó el 0%, fue Prada y todo el equipo. Es que Market Medios, creo que ya todo el mundo lo conoce. Market de Prada. Yo puse un Twitter, vamos con 3.9, subimos a 3.9. Sí, lo vi. Yo creo que Prada ya cumplió su ciclo. No, él está volviendo, él está enloquecido, El tipo porque tiene que morir en la cárcel. Pero es que en serio, es que yo Varios. Market Medios y estaban metidos en todo lado, hasta en el pinche estadio Campín. ¿Ah, sí? Pero nos tocó poner ciertas normas para que no volvieran a entrar. ¿En serio? Pero te estoy diciendo que son unas cosas porque se consorcian y la consorcio del consorcio hace una UT. Y usted, son unos genios, son unos genios. Y es que Market Medios era la caja menor de unos amigos por allá. ¿Vas a terminar metro? ¿Cómo abordarías el tema del metro? Pues yo creo que nunca habíamos estado tan cerca de poner la primera piedra del metro. Hay que hacerlo. Entonces el metro hay que hacerlo. Y yo sí les he dicho a los Holman que a todos esos, ay no más, llevamos 70 años embobando a la gente diciendo que el metro, ya hay que hacerlo. Ay, que se van a meter a la cárcel, bueno, listo, entonces vamos todos a la cárcel. Vamos todos, y le dije un día a los Holman, ¿me visitas? A Holman hay que decirle que vaya al consejo y no solamente aquí a los primeros 10 minutos, sino que también se quede el resto, ¿no? Pero que no tiene Habla de que a los primeros 10 minutos de larga. Perdón. Entonces hay que hacerlo y ya luego mirar a ver si se puede hacer la segunda línea y si se puede hacer subterránea magnífico. Yo tuve una conversación con el gerente del metro y según los estudios, que eso es otra cosa cuando uno llega ya como uno mismo a revisar si el subsuelo sí da para el metro. Es que te toca irte 40 o 45 metros abajo. Que Bogotá es nada de nada. O sea, somos agüita. Pero si no somos capaces de tener árboles que no broten el cemento. Pues también porque no sabemos qué árboles sembrar. Pero últimamente están... Claro, ahora, hoy en día es ilícito sembrar un árbol no autorizado. Es que ahora sí Porque los es que las raíces estudian. tienen que ir para abajo, no pueden ir para el lado. Es desesperante. Es que antes sembraban lo que fuera, lo que caiga. No, pero por eso vas al jardín botánico y dices, ¿cuáles puedo sembrar en Bogotá? No. ¿Sí? Digo, de pronto para nosotros. Teníamos los italianos, El niño. Mira, ¿Cipreses? Bosa, Ciudad Bolívar, y son súper agradecidos con que llegues con algo. Sí, no, Educan, y eso es súper bueno. Bueno, Bueno, cerramos. No, ustedes, muchas gracias. Muy guapo meterse en eso, la gracias a felicito. todos. Felicitaciones. Sí, Muy guapo. vamos a ver en qué termina esto. Una foto para La historia. una foto para la historia. No, nunca me doy por vencida, yo soy cerca como una mula, sí. Y todos los días me levanto y vuelvo y empiezo.